Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros 2. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Kameraden, wir werden heute eine sehr gut... Mentira. Estimados, tenemos hoy un capítulo hermoso de uno de los países de uvas blancas más importantes. Sí, esto es Alemania, no se asusten, yo afortunadamente tuve una crianza que tuvo que ver mucho con Alemania y hablo alemán, entonces mis pronunciaciones suelen ser medianamente acertadas, entonces no se asusten porque todos los pronunciamos de forma diferente, pero esto es Deutschland. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y como Nico les acaba de decir, sus pronunciaciones van a ser una maravilla y las mías un desastre. Pero ahí vamos, yo no estudié alemán, estoy distante. Lo máximo, lo más cercano que sé del alemán es que oí Yiddish, que se parece mucho. Es una mezcla y tiene palabras muy alemanas. Claro que sí. Oí en casa de mis abuelos maternos, pero eso es lo máximo. Y eso no me garantiza la buena pronunciación. Así que bueno, aquí tendrán 2 extremos de pronunciación. Nico me corrige cualquier cosa. Bueno, mi nombre es Karen Gampel y bueno, como dijo Nico, hoy vamos a dedicar el episodio completo a un país que para muchos sigue siendo un gran desconocido, pero para todos los sommeliers y los amantes del vino es absolutamente fascinante. Y vamos a hablar, como siempre, de la producción de los vinos alemanes, de sus regiones, de sus suelos, climas, por qué son tan especiales sus vinos. Vamos a hablar en mucho detalle de regiones como el Mosel y Rheingau, pero también vamos a hablar de todas las demás regiones, de su mágica uva Riesling, que tenemos un episodio, si no lo han oído, vayan al episodio de Riesling, que estuvo increíble. Pero bueno, es la uva bandera, es la uva icónica, así que obviamente vamos a hablar de ella también. Les vamos a ayudar a saber leer una etiqueta alemana sin enredarnos. Y bueno, me parece que va a ser un episodio muy especial y muy importante porque son vinos realmente importantes en el mundo. Y para entender el vino alemán hay que empezar con una idea muy clara, que es que Alemania produce vinos de calidad con límite climático. Es uno de los países más al norte del mundo donde la viticultura de calidad es posible, pero sus veranos son más cortos, las temperaturas son más bajas y la maduración de la uva es mucho más lenta que en otras regiones como Burdeos, la Toscana o Rioja. Entonces, ¿qué provoca esto? Provoca vinos con alto nivel de acidez natural, alcoholes moderados, aromas muy particulares y definidos y una enorme capacidad de envejecimiento. Son vinos que en su mayoría sirven para envejecer, inclusive los blancos como los de Riesling. Alemania no busca potencia como tal, busca equilibrio, busca precisión, busca longevidad. Y esto es más de lo que les vamos a hablar y desarrollárselo a detalle hoy. Así que bueno, Nico, empecemos. Entonces sí, como decía Karen, Alemania es uno de los lugares más difíciles por temas de clima, ¿sí? Es un tema frío, es uno de los pocos países que producen más blancos que tintos. Tengo una producción bastante importante, estamos hablando de datos de hace unos años de 1.3 billones de botellas
o sea, es uno de los 10 países más productivos del mundo en términos de vino, y para el tamaño que tienen de plantaciones, de viñedos, es realmente importante, pero su uva Riesling es su bandera. O sea, esto es Alemania. Cuando hablamos de que "Ay, me van a dar un vino alemán", hay un alto porcentaje de posibilidad que esto sea Riesling como tal. Vamos a ver que también está pues, Pinot Noir en sus regiones de más al sur, pero es muy interesante porque los cambios climáticos han hecho unos estragos importantes, han abierto un montón de posibilidades que son interesantes. Entonces, si nos vamos en términos de geografía, ¿sí? Alemania es uno de los países más nórdicos, sí, pero todos los viñedos, casi todos los viñedos quedan al sur, y Alemania tiene 13 regiones productoras que son muy interesantes. Hay dos que están un poquito más al norte, más que todo pues por la región de donde está Leipzig y Dresden, que es, digamos, que si ustedes ven Alemania en la esquinita de la derecha, tienen dos regiones que se llaman Saale, Unstrut y Sachsen, que son dos regiones muy pequeñas. Yo tuve la suerte de probar un vino de allá alguna vez en la vida y recuerdo una acidez importantísima, pero el resto de regiones están todas en el sur, hacia el lado de Francia, ¿sí? Algunas inclusive colindan Francia, Luxemburgo o Bélgica. La región más importante por prestigio es el Mosel, que antes se llamaba Mosel-Saar-Ruhr, hoy en día se habla de Mosel como tal, y las otras regiones se las voy a mencionar y ahorita entramos y las miramos cada una. Entonces está Ahr, que se escribe A-H-R, Rhineland, ¿sí? Que es la región del Rin, ¿sí? Rheingau, ¿sí? Ojo, no es Rengau, muchos tratan de pronunciar esto como si fuera francés, es Rheingau, ¿sí? Está Nahe, N-A-H-E, Rheinhessen, fíjense que todo tiene que ver con el Rin, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? El Palatinato, o lo que se llama Pfalz en muchos de los lugares, ¿sí? Franconia, que es lo que se llama Franken en Alemania, pero en español se dice Franconia. Hessische Bergstraße, este es un poco más pequeño, pero también muy relevante. Y las dos regiones de más al sur, que son las regiones de tintos, entre comillas, que es Baden y Württemberg, que de alguna manera los alemanes la consideran una sola a nivel geográfico, que se llama justamente Baden-Württemberg, pero esto en vinos son dos, Baden y Württemberg, ¿ok? Entonces, realmente aquí tenemos una concentración centrada en vinos blancos, aromáticos, elegantes, y muchas veces los de alta calidad tienen una capacidad de guarda increíble, como lo hablamos en el capítulo de Riesling. ¿Sí? Riesling es una uva que tiene una acidez tan marcada que su evolución es muy lenta. Inclusive yo he probado Riesling que yo en nariz digo, esto debe ser un 2000, no sé, un vino de 2, 3 años, y resulta que es un vino de 10. ¿Ok? Entonces, para poder uno acertar en catas ciegas la evolución de un Riesling, tiene que tener uno mucha experiencia, porque realmente evolucionan muy lento. ¿Ok? La producción de calidad realmente empieza en los años 90, impulsada primariamente por el mercado interno. Esto es bastante, bastante interesante. Y aquí es donde realmente empiezan a hacer también Spätburgunder, que es Pinot Noir, ¿sí? Spätburgunder, Burgunder viene de Borgoña, Spät quiere decir tardío o tarde. Entonces, cuando escuchen Spätburgunder, realmente no se están refiriendo a otra cosa que Pinot Noir, ¿sí? Alemania arranca un poquito, como todos los países de Europa, con los romanos, ¿sí? Y en el río Mosel, en la ciudad de Trier, es donde se han encontrado los vestigios más antiguos del país. Realmente alrededor del Rin, ¿sí? Que es este río importantísimo, es donde se encuentran todas las variedades, y se habla de variedades autóctonas que pues, en algún momento se plantaron durante en el Imperio Romano, y casi que se creía que todos los viñedos estaban en el margen izquierdo del río del Rin, ¿sí? Después pasan al margen derecho, que coincide un poquito con la expansión cristiana. Hay un montón de temas ahí religiosos que son muy interesantes. Pero ojo, las uvas más plantadas son Elbling, que es una uva que no escuchamos mucho, que es una uva hecha para vinos de producción masiva.
Sylvaner, que sí es una uva que hemos visto cuando hemos hablado sobre todo de Alsacia, Muscat, ¿sí? Rauchning, que ni idea, y Traminer. Estas son como las uvas más autóctonas, teniendo en cuenta el tema del Riesling y el Pinot Noir, que también han sido mencionadas desde el siglo XIV, donde se creía que pues, había muchos más viñedos que hoy en día. El cambio hacia la calidad empieza, como se los dije, en los años 90, pero en 1775, ¿sí? Hay un productor que empieza a hacer las cosas de mucha calidad, que es Schloss Johannisberg, ¿ok? Que empieza a hacer vinos con botrytis, empieza a hacer vinos de cosecha tardía, ¿sí? Para viñedos de Riesling. Y ahí se toma una vuelta y se entiende que Riesling puede producir cosas que es muy interesante. Y realmente, en términos legales, Alemania es un país muy complejo, muy complejo. La cantidad de pequeños viñedos, ¿sí? De Cruz, que allá se llaman Einzellage o Großlage, es súper complejo. En su momento tenía más de 3.700 denominaciones de origen, realmente era una locura. Pero hay un cambio importante en los años 70 cuando se crea el sistema de vinos con predicat. ¿Sí? Predicat, ¿qué es? Que son vinos como con menciones especiales en la etiqueta. ¿Ok? Y esto es una de las cosas más únicas de Alemania, donde realmente, bueno, Alemania y Austria, donde realmente empiezan a clasificar sus vinos por el azúcar potencial que tiene el mosto. Repito esto porque sé que no es fácil. El azúcar potencial que tiene el mosto, o sea, según la concentración de azúcares que yo tenga en el mosto, logro unas menciones en etiquetas diferentes. Antes de que continúes, Nico, me surgió una duda. Ahorita que estabas hablando de los Cruz y de ese nombre que dijiste que es como la clasificación de los Cruz, que yo no lo había escuchado. ¿En la etiqueta se mencionan como Sí, en, como en la Borgoña o en Burdeos? Ok. sí, 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 y son un montón de menciones porque el idioma alemán tiene un tema muy interesante, es que digamos que yo puedo unir muchas palabras. Entonces tengo algunas subregiones que tienen mismos nombres en diferentes lugares y es rarísimo, ¿sí? Es rarísimo. Hay menciones muy comunes como Sonnenuhr, que es el reloj del sol, pero entonces está el Sonnenuhr de un lugar y de otro lugar y realmente puede ser súper, súper confuso, pero sí, en los grandes cruz que se llaman Einzellage, ¿sí? Lugares únicos, yo tengo muchos nombres que juegan un papel importante. Ahora hay otra cosa que también, y después nos vamos a meter más en el etiquetado, pero igual que les dijimos que en Francia y en muchas otras regiones de Europa no se nombra la uva en la etiqueta, es decir, que para poder comprar un vino que nos guste tenemos que entender de qué se tratan las regiones y saber qué es lo que se produce en cada región como uva bandera. En Alemania sí se nombra la uva en la etiqueta. O sea, Riesling, dicen Riesling primeramente, o sea, si tienen la uva. No sé en el caso de Müller, Turgau o Sylvaner, pero yo creo que los vinos alemanes sí nombran la uva en la etiqueta, ¿verdad, Nico? Sí, sí, generalmente aparece Riesling en la etiqueta. Hay algunos que no es obligatorio, pero es lo usual. Es Igual lo si es usual. Pinot Noir, si dice Burgunder, o sea, sí, ok. Sí, 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 sí. Y aquí es donde empieza la confusión legal. ¿Sí? Yo tengo tres, digamos que una pirámide de tres grandes vinos, que es Deutscher Wein, que quiere decir vino de Alemania. Esto es el vino del país, esto es lo más bajo de la pirámide. Después es el Landwein, que es el vino del país, que ya viene siendo como ya por lo menos tiene que ser Alemania, porque tengo que tener en cuenta que en Alemania se producen muchos vinos con uvas de otros países importados. Después está el Qualitäts- und Prädikatswein. Qualitäts- und Prädikatswein, que son los vinos de calidad. Esta es, digamos que la pirámide genérica, que es aquella de la Unión Europea. Pero cuando entro a mirar qué es lo que realmente pasa, empiezo a tener otras pirámides internas.
donde realmente ya empiezo a jugar con el tema de la Unión Europea de una forma más normal. Entonces, lo primero que tengo, otra vez, esta es la nueva norma alemana, ¿sí? Que lo más básico de la pirámide es que tengo unos vinos que se llama Ohne geschützte Herkunft, que quiere decir sin denominación de origen. Yo sé, se van a perder un poquito en los nombres. Después tengo geschützte geografische Angabe, que básicamente quiere decir indicación geográfica. Y por último tengo el geschützte Ursprungsbezeichnung. Sí, así son los alemanes. Si pudieran ver la cara de Karen en este momento se reirían conmigo, que quiere decir básicamente denominación de origen. ¿Ok? Los vinos de denominación de origen sí se dividen básicamente en cuatro, que son los que ya tienen viñedos de calidad con denominación de origen, que son los Anbaugebiet, que son los lugares más grandes. Después la región, que se llama región también, que es ya una denominación más pequeña. Ort, que quiere decir lugar. Y Lage, que quiere decir lugar específico. ¿Ok? Entonces acá tengo otra pirámide. Y por último, tengo en los Lagenwein, que son como que los de arriba, tengo Einzellage, que es una denominación, otra vez, medianamente genérica. Erstes Gewächs, que es, ok, este ya viene siendo un village, por decirlo de alguna manera, y Grosses Gewächs, que viene siendo ya estas pequeñas denominaciones de origen de tipo cru de pequeños viñedos. Es un enredo, ¿sí? Pero no nos enredemos tanto, ¿sí? Realmente hablamos de vino de Alemania, ¿sí? De una denominación que se llama GGA, que es Geschützte Geografische Angabe, que es otra vez IGT, y Geschützte Ursprungsbezeichnung, que es GU, que viene siendo las denominaciones de orígenes. No se asusten por esto sé que suena bastante complicado, pero al final tenemos la misma estructura que en toda la denominación de vinos de la Unión Europea, vinos de la tierra, vinos con indicación geográfica y denominación de origen. Y lo más importante, y es lo que yo más entiendo de todo este tipo de etiquetado y de clasificaciones, que los vinos alemanes de vendimia tardía tienen también otro tipo de legalidad, por decirlo así. Entonces, eso es lo que yo más me guío, porque todo esto que acaba de decir Nicolás es complicado, realmente. Si Sí, tienen alguna duda, pregunta o cuestionamiento, por favor pongan en las preguntas de acá abajo Nicolás Reines, ¿ok? Porque normalmente soy yo la que lee y responde y en tal este cual. caso va a ser Nico el que va a tener que poner Tal todo cual. este poco de Pero palabras. lo que digo, al final del día yo tengo dentro de las denominaciones de origen, que es lo más top, yo tengo 4 escalones. Que yo tengo Anbaugebiet, que es el genérico, región, que es la región más pequeña, Ort, que es la región aún más pequeña, y Lage, que es realmente el single vineyard. ¿Ok? Entonces, yo tengo de alguna manera unas normas dentro de estas denominaciones de origen. Tiene que ser cosechado a mano, tengo que tener un límite de producción de 50 quintales por hectárea, lo cual es bastante generoso, ¿sí? O sea, es una producción medianamente alta y tiene que ser lanzado al mercado mínimo el 1 de septiembre del año siguiente a la cosecha, o sea, necesito un tiempo en la bodega. Entonces, para que les quede claro, Einzellage es como single vineyard, Erstes Gewächs, que es el que está un poquito más arriba, es el cru, y Grosses Gewachs es el Premier Cru. ¿Sí? Esta es como la norma en general. ¿Sí? Más del 90% de los vinos entran dentro de los vinos de calidad, o sea, realmente es un país que está enfocado en calidad como tal y esto pues hace que sea interesante. Después, o sea, adicionalmente a todo esto que ya es complicado, ¿sí? Tengo los QMP y los QBA. ¿Ok? Y sé que aquí es enredadísimo, pero al final, si yo lo miro, realmente no me enreda tanto la vida, porque tengo los Qualitätswein Bestimmter Anbaugebiet, que son los QBA, que acá está el 90% de la producción del país, que son vinos de calidad con una designación geográfica, quiere decir, me dicen de dónde son. Esto es el 90% de los vinos del país,
¿sí? Más del 90% de los vinos del país. Y después tengo una clasificación más pequeña que son los QMP, que son los Qualitätswein mit Prädikat, que son aquellos que tienen esta posibilidad de mención en etiqueta. ¿Ok? Y aquí es donde está la calidad de Alemania. ¿Ok? Cuando tengo los predicat es más fácil entenderlos cuando los leo y cuando los entiendo. Entonces, ojo, predicat, ¿qué quiere decir? Trocken, que son vinos secos, que permiten hasta 9 gramos de azúcar por litros. Cabinet, que es cosecha temprana. Spätlese, que es cosecha tardía. Auslese, que es selección de granos, que suele tener algo de botrytis. Beerenauslese, que es BA, que son unos que tienen mayor cantidad de botrytis. Trockenbeerenauslese, que son los que tienen 100% de botrytis, y los Eisweins. De nuevo, los predicados son simplemente clasificaciones que se dan por la uva, por el mosto como tal. ¿Listo? Entonces, no se enreden tanto con esto, de verdad que es una cosa súper compleja de entender, pero básicamente tengo la misma estructura de la Unión Europea, vinos genéricos, vinos del país, ¿sí? Y denominaciones de origen. Y dentro de denominaciones de origen tengo otra clasificación y dentro del dulzor del mosto tengo otra clasificación. Bueno, yo les puedo decir básicamente que yo no estoy tan especializada en vinos alemanes, sino que lo que más tomo es Riesling y de repente alguna vez me he tomado algún Sylvaner, pero Riesling es lo que más consumo y me encanta. Yo me fijo simplemente si el vino es dry o si es off dry en cuanto a Riesling a nivel de dulzor para saber, y ahí sí me sirve mucho lo que Nico acaba de decir, lo que tiene que ver con las vendimias, con si es botritizado o no es botritizado, si es cabinet, si es trocken, si es ese etiquetado es el que a mí más me sirve a la hora de comprar un vino alemán. Si quiero un vino alemán dry, entonces me tengo que ir ya para toda la parte de Trocken. Sí, Trocken y Cabinet, ambos son secos. Sí, aunque el Exactamente. término seco en Alemania es bastante generoso con la cantidad de azúcar. Hay vinos que dicen trocken, que quiere decir literalmente dry, mm, que suelen sentirse como vinos semisecos si yo estoy comparando con vinos de California, de Argentina, de Chile, pero ellos lo consideran como seco, aunque tenga los 9 gramos de azúcar por litro. Exacto, entonces para darles como un tip práctico, que es lo que me sirve a mí, que no hablo alemán y que no me voy a poner a leer todas estas palabras súper largas y difíciles de recordar y de pronunciar, es simplemente el nivel del dulzor y saber la uva. Me gusta esta uva o me gusta la otra uva, me fascina Riesling, ok, ¿cómo me gusta el Riesling? ¿Me gusta seco, me gusta off-dry o me gusta dulce? Y ahí sí vale la pena que vean esta pirámide de clasificación según el nivel de dulzor del mosto. Es la Entonces, manera más fácil de entender Alemania, porque es verdad que sí, por los Einzellage y esas cosas ya es súper específico y claro. realmente, Nico se los tuvo que nombrar acá porque, bueno, nosotros tenemos que dar el episodio completo porque puede haber mucha gente que oiga este episodio que sea muy avanzado en vinos alemanes y tienen la información completa ahí. Pero ustedes fíjense en lo básico, que es lo que les sirve al final para su compra y consumo de vino. entonces, ya habiendo entendido un poquito este tema, vámonos un poquito a las regiones, ¿ok? Que tenemos AR, ¿sí? AHR, que es una denominación muy desolada, muy al norte dentro de lo que es el sur de Alemania. Es un lugar muy frío, pero que está enfocado en Spätburgunder, o sea, en Pinot Noir, ¿ok? Entonces, si se van a dar, lo más importante son los vinos de Pinot Noir. Hay una uva muy interesante en Alemania que es la Müller-Thurgau, que es una uva muy neutra, ¿sí? Con ligeros toques florales, que es un híbrido que se usa justamente por su capacidad de adaptarse al frío, pero definitivamente tengo Spätburgunder, Riesling y Müller-Thurgau en el asunto. Aquí empieza a aparecer una uva que se llama Portugieser, que sí, viene de Portugal, no viene de Portugal, pero el nombre viene de Portugal y es una uva que de vez en cuando van a de pronto poder ver.
Ok, entonces nos vamos a otra región que se llama Baden. Baden es la región, digamos que más importante para vinos tintos, es la región caliente de Alemania, entre comillas, donde tienen muy regulada la chaptalización. Acuérdense que la chaptalización era una técnica donde yo le agrego azúcar al mosto para obtener mayor graduación alcohólica. O sea, yo tengo el mosto de la uva, le agrego azúcar para lograr subir la graduación alcohólica. Esta es una técnica más regulada en este lugar. Es una técnica medianamente utilizada en Alemania por la falta de madurez de las uvas, pero que si yo utilizo la chaptalización no puedo entrar dentro de la categoría de QVA o QMP o dentro de las denominaciones de origen. Entonces es una técnica utilizada para vinos baratos, eh, no buenos, pero bueno, simplemente sepan que Baden es una región donde se regula esto mucho más y es una región, digamos que, de vinos más tropicales dentro de lo que es Alemania y especializada en uvas tintas, especialmente Spätburgunder, ¿sí? Y otras tintas como Portugieser, como Blauburgunder, que también hace parte aunque Blauburgunder es más austriaca, donde se utilizan otros tipos de uvas que son interesantes, ¿ok? Eh, Ojo, suele ser una región de también vinos blancos, no es solamente tintos, sino que se utiliza también lo que se llama Grauburgunder, que pues si Spätburgunder es el de Borgoña tardío, ¿sí? Es Pinot Noir, Grauburgunder es Pinot Gris y Weissburgunder es Pinot Blanco. Si Weiss es blanco, Grau es gris y Spät es tardío, ¿sí? Estos son los tres Pinots que se utilizan en Alemania. ¿Ok? Hay algo de Sylvaner, de Riesling, pero realmente pues, es una región más de tintos que cualquier otra cosa. Estas como las dos extremas. En el centro tengo una cosa que se llama Hessische Bergstraße, que es una región realmente muy pequeña, pero dominada casi todo por Riesling, entonces muy fáciles de entender y realmente es una región de mucho prestigio. ¿Sí? Los mejores viñedos están en las colinas alrededor del Rin, y realmente pues acá tengo un tema de exposición solar que es muy importante. La cosecha es muy intensiva, muy viticultura heroica que llamamos en algunos otros lugares, pero realmente Riesling es la uva de Hessische Bergstraße, ¿ok? Muy pequeña, se divide en dos subregiones, pero no nos metamos tanto en esto. Hay una uva interesante en esta región que son dos de las uvas que también se comparten con Austria, que son Dornfelder y St. Laurent. Otra vez, cositas tintas de buena acidez, de maduración temprana, que hacen que pueda hacer vinos tintos en esta región, aunque sí, el Riesling, el Riesling tinto, porque hay un Riesling tinto, son cosas raras en esta región y en estas regiones. En general, en Dornfelder son un poquito más conocidas, Riesling tinto es más extraño, ¿ok? Un poquito más al sur, ¿sí? De Ari, de Hessische Bergstraße, tengo el Mittelrhein, que es una región también, ¿sí? Es un poquito la que conecta Rheingau y Mosel, que son las dos más importantes, pero es otra región de Riesling, ¿sí? Vamos a ver que esta es la norma en el lugar. Ahí los Riesling tengo entendido que son más tensos, más minerales, ¿verdad? Sí, sí, Mittelrhein es un lugar de mucha acidez y mucha frescura. Eh, entonces es muy difícil poder realmente decir, es que yo voy a diferenciar entre un Riesling del Mittelrhein, de Ahr o de Rheingau. Mosel sí es un poquito diferente. ¿Ok? Entonces tengan de cuenta, es una región de Riesling, ¿sí? Solamente hay 468 hectáreas, o sea, realmente es pequeños, ¿sí? Pero sí hacen una cosa chévere, que tienen un vino que se llama el Mittelrhein Weinfrühling, que es como un festival de, de primavera de Riesling, que es bastante, bastante conocido dentro de Alemania, ¿ok? Después tenemos el Mosel, que es la región. Acá se hacen las cosas de calidad, de alta. O sea, este es el lugar y es básicamente un valle
alrededor del Rin en todas sus curvas. O sea, aquí el vino parece una serpiente y todas estas curvas realmente generan una cantidad de microterroirs que son súper interesantes. Aquí hay lugares donde realmente en una de las vueltas del río, que el río es una influencia importante para la región, puedo tener 15, 20, 25, 30 denominaciones de origen en una misma colina. ¿Sí? O sea, es un lugar que yo puedo caminar en 10 minutos y puedo tener 15 denominaciones de orígenes diferentes. Esto es lo que le hace realmente tan complejo que es el Mosel. Y sus viñedos son extremadamente empinados, son de los más inclinados de Europa en general. Mm. Sí, es muy chévere porque además uno ve las fotos y parecen como unos anfiteatros alrededor del río que son muy interesantes. Y los grandes lugares son justamente las colinas que quedan mirando hacia el sur, ¿sí? Dentro del río. Entonces, dentro de estas vueltas, las colinas que quedan mirando hacia el sur suelen tener mucha exposición solar y aquí tengo unas diferencias de suelo interesantísimas que hacen que haya vinos que sean eh, muy diferentes. ¿Ok? Los suelos ahí principalmente son pizarra, ¿verdad? Ujú. Sí. Pizarra y con esta inclinación también nos habla de la retención de agua, probablemente de los suelos. Entonces, bueno, todas estas características, sin meternos en extremo en cada uno de los suelos, te da o sea, todas estas condiciones de geografía son los que van a dar características a los vinos Sí, de especiales. hecho el viñedo más inclinado de toda Europa queda en una subregión en el Terrassen-Mosel, que es el lugar de las terrazas, en una región que se llama Burg Cochem, y este viñedo, simplemente como dato de color, se llama Bremer Kalmund, ¿sí? Es uno de los lugares más inclinados del mundo. Entonces, tenemos en el norte de Mosel un lugar que se llama el Terrassen-Mosel, ¿sí? El Mosel de las terrazas. Y aquí básicamente tengo una subregión que se llama Burg Cochem, que fue la que les acabo de mencionar, y en el centro, ¿sí? Ya tengo un lugar donde están la mayoría de los Ort y los Lagen, o sea, las pequeñas denominaciones de origen. Tengo una región que se llama Bernkastel, más al sur tengo una región que se llama Ruvertal, más al sur tengo una región que se llama Saar. Después tengo el Übermosel, que es el Mosel alto, que es lo que está más al sur, y el Mosel Tor, que es la puerta del Mosel, que es ya en el sur, ya en la frontera, básicamente con Francia. Esto yo sé que no les dice mucho, pero definitivamente lo más importante es Bernkastel, donde tengo muchos lugares, donde tengo muchos pequeños lugares, eh, digamos que Einzellagen, que son, acuérdense que son los single vineyard, y después tengo los más importantes. ¿Qué es lo que sucede y por qué es tan complejo? Porque yo tengo cosas como Bronnenur, Sonnenur, Urzig, Wellner, que sé que son nombres que no le suenan ni cinco, pero yo tengo Bernkasteller Urzig, que es uno de los viñedos importantes, pero al mismo tiempo tengo Rubertaler Urzig, y ahí es donde se genera una confusión súper importante, porque los pequeños viñedos se llaman de formas parecidas, ¿sí? Casi que ininteligibles para el no germano parlante, y los pequeños viñedos pueden llamarse igual y estar en diferentes zonas. Esto es lo que realmente lo hace complicado, ¿ok? Realmente Bernkastel es el lugar donde se generan muchísimos de estos pequeños lugares y es finalmente un valle de 250 kilómetros de largo, ¿sí? Entonces, muchos productores, estamos hablando de 5.000 productores, ¿sí? Con un viñedo apenas de 8.000 hectáreas. Entonces, realmente hay productores que tienen lugares muy pequeños y en lugares donde alcanzamos hasta 70% inclinación en algunos viñedos. ¿Ok? Entonces, Terrassen-Mosel, el Mittelmosel y el Untermosel, era como se denominaban antes, pero realmente, de nuevo,
tengo que entrar a niveles muy detallados si quiero jugar a entender los cruz y los gran cruz, por decirlos de alguna manera. No nos vamos a meter tanto por eso. Lo que sí es mucha pizarra, algo de tiza, ¿sí? Unos suelos que me reflejan una mineralidad súper importante mezclados con el Riesling que me dan estas notas de querosene, de gasolina. Si no han escuchado el capítulo de Riesling, vayan a escucharlo. Y me da un distintivo muy interesante que tiene que ver con la acidez, con la frescura, porque no utilizan nada de barrica, suelen ser todos en tanques de acero inoxidable, entonces tengo acideces muy marcadas, con mineralidad muy marcada y las notas a gasolina marcadas. Y aprovecho para hacerte una interrupción, Nico, e invitarlos a que entren en nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, en donde van a conseguir todos nuestros productos, por decirlo así, que no son productos, sino nuestras experiencias desde los viajes que tenemos, que próximamente a finales de agosto tenemos un viaje en crucero con Nico y conmigo, donde todas las noches vamos a tener catas dirigidas con vinos espectaculares y los animamos a que entren en la página y vean todos los detalles de este viaje. También tenemos viajes que les podemos hacer a la medida, que también estamos ofreciendo en la página web. En Argentina y en otras partes del mundo tenemos nuestra suscripción, que es una maravilla, en donde les incluimos 2 catas al mes online con una comunidad hermosa de gente de todas partes del mundo, y tenemos las clases pregrabadas de vino, espectacular, que las ven a su propio ritmo. También cuando participan en nuestra suscripción pueden tener descuentos en todas las demás actividades que nosotros hacemos, tanto en las catas online como en las catas presenciales. Así que bueno, los animamos a que entren en la página web y vean todo lo que tenemos para ofrecerles. Me encanta. Me encanta porque eventualmente haremos una cata de Riesling de Alemania, que no es tan fácil de conseguir, especialmente aquí en Colombia, pero se puede hacer sin problema. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿sí? No nos enredemos demasiado con Mosel, un lugar con muchísimos Einzellage, muchísimos single vineyards y nombres bastante complejos, ¿ok? Después de eso, nos vamos a Nahe, ¿ok? Nahe es un lugar también muy pequeño donde Riesling y Müller-Thurgau son los más importantes. Aquí tengo una excepción muy linda, es que tengo algo de suelos volcánicos, lo cual hace que los Rieslings de Nahe también tengan su nombre por sus lados, y son un poquito más minerales, un poquito más ahumados en muchos sentidos. Si me voy un poquito más al sur, tengo a Pfalz, ¿ok? Pfalz es un lugar bastante grande dentro de Alemania, pero miren la complejidad, o sea, yo tengo Bereich, que era como las subregiones, tengo dos, ¿sí? El Südliche Weinstraße y el Deutsche Weinstraße, solamente los nombres porque los tengan en cuenta. Tengo 25 Großlagen, que son como los viñedos, los single vineyards, por decirlo de alguna manera, y tengo 323 Einzellagen. O sea, solamente en la región de Pfalz tengo casi 400 denominaciones de origen, siendo Pfalz no el lugar más importante ni con mayor cantidad de denominaciones de origen. Por eso es que es tan complejo y estamos tratando de mirarlo de una manera genérica para que se entienda. Porque si me pongo a mencionarle todos los viñedos del Mosel, nos quedamos acá un montón de tiempo. Después me voy a Rheingau. Rheingau es la segunda región en términos de prestigio en Alemania. Esta región tiene unos viñedos muy interesantes porque sus veranos suelen ser más largos, a comparación del resto de lugares en Alemania por su geografía. Estoy dentro de las montañas de alguna manera, y acá se dice que nacieron los vinos de Predicat, estas denominaciones por azúcar, ¿ok? Entonces es un lugar muy interesante. Los vinos suelen tener un poquito más de madurez en términos de fruta, de aromas un poquitico más tropicales que el Mosel. Esta es la diferencia con el Mosel, pero acá tengo grandes viñedos y grandes lugares realmente para hacer también Riesling
en su mayoría, ¿sí? De alguna manera, Mosel es considerado el lugar más elegante, ¿sí? Pfalz el lugar más potente y dicen que Rheingau es como esta combinación entre la potencia de Pfalz y la elegancia del Mosel, ¿sí? Aquí muchos de las diferencias tienen que ver más con este tema de potencia, elegancia, madurez de la fruta que con cualquier otra cosa, ¿sí? La mineralidad está presente tanto en Pfalz como en Rheingau como en el Mosel, pero en el Mosel es más marcada, es de las diferencias, ¿ok? Rheinhessen es otro lugar un poquito más grande, es la región más productiva de toda Alemania, ¿sí? Simplemente ¿por qué? Porque Rheinhessen es la casa de uno de los vinos alemanes más vendidos del mundo, que se llama Liebfraumilch. ¿Sí? Liebfraumilch quiere decir literalmente la leche de la mujer amada, y es un vino semidulce de Riesling de calidad dudosa, tendiendo a mediocre, pero que a la gente le encanta. Esto sí es posible que muchos lo hayan probado más que muchas otras cosas que hemos hablado hoy, pero el Liebfraumilch es un vino barato, semidulce de Riesling, generalmente de Rheinhessen, donde realmente tengo Riesling, Müller-Thurgau, Sylvaner, Pinot Gris, o sea, Grauburgunder, y es una de las regiones más importantes en términos de producción justamente por este vino, porque acá no necesito calidad, acá necesito muchas uvas para hacer un vino que yo le corto la fermentación con químicos o con temperatura para lograr este vino barato, sencillo y que se Y que vende se, en todo el en todas mundo. partes del mundo, exacto, me quitaste las palabras, que se vende en todas partes del mundo, llega a todos los lugares. Pero también le quita prestigio mucho a los vinos alemanes, al Riesling. Yo me acuerdo que al principio cuando empecé a estudiar, yo decía, ay no, Riesling, como que uno tenía la idea de este vino, Liefraumilch. Bueno, es como todo, pues. A veces, a veces estos vinos tan comerciales que llegan a todas partes del mundo desprestigian un poquitico ciertas regiones y luego. Pero, pero sí, este vino hace parte de la alimentación del mito que los Riesling son dulces de por sí. Como decía Karen, mucha gente arranca a probar vino alemán a través del Liebfraumilch, pensando que es algo relevante en términos de calidad, pero realmente es como empezar a tomar White Zinfandel para entender los vinos de California, no tiene nada que ver. Entonces, tengan en cuenta que este es un producto muy importante en Alemania en términos de negocio y de producción, pero que no refleja, ¿sí?, la realidad de sus vinos en general. Entonces, pruébenlo, ¿sí? O sea, es semidulce, piénsenlo de entrada de esta manera, pero es un producto de calidad media, mediocre, tendiendo a baja, que hace que el mundo conozca un poquito a Alemania por algo que no es, pero bueno, sí, es un poquito lo que sucede. ¿Listo? Después tengo Württemberg, que Württemberg es el único lugar donde se producen más vinos tintos que blancos en Alemania. ¿Ok? Y acá tengo muchas variedades que son interesantes. Tengo Trollinger, que es una variedad casi que autóctona del lugar, ¿sí? Lemberger, que es la misma Blaufränkisch de Austria, que son uvas muy interesantes. Tengo Schwarzriesling, literalmente Schwarzriesling negro, que tiene un sinónimo muy lindo que se llama Pinot Meunier, que se hace en una región muy interesante en Francia que se llama Champagne. ¿Ok? Tengo Spätburgunder, que es el mismo Pinot Noir, Dornfelder y una cosa que se llama Acolón, que es un cruce entre Dornfelder y Blaufränkisch. Hay blancos, pero es la región de tintos en, en Alemania. Alemania. ¿Ok? Después tengo Saale y Unstur, perdón, y Sachsen, que son las regiones pequeñitas que les mencionamos al principio, que realmente tienen la ventaja que estoy cerca de ciudades más grandes, que tengo un turismo un poquito más marcado,
pero son lugares muy fríos donde realmente se plantan muchísimas uvas híbridas para poder aguantar el frío, pero no mucho más que esto, ¿sí? Un par de cositas adicionales para mencionar que son interesantes es que los alemanes también hacen muchos espumantes, ¿sí? O sea, hay Chardonnay, hay Sauvignon Blanc en el país, hay algo inclusive de uvas suizas, pero realmente no podemos dejar de insistir en la importancia del Riesling en Alemania. Y los espumantes alemanes, hay espumantes de Pinot Blanco, de Pinot Gris, de Riesling, pero también de Chardonnay y de Pinot Noir, ¿ok? En Alemania esto se llama Sekt, Sekt, donde hay dos categorías muy grandes, importantes, que es el Sekt y el Deutscher Sekt, ¿sí? El Sekt y el Sekt alemán. Se hacen espumantes con uvas importadas de Hungría, Bulgaria, Francia, España. Esto es el Sekt, puede ser de uvas internacionales, pero el Deutscher Sekt es el espumante alemán por excelencia. Tienen algo raro, es que utilizan un método que se llama el método transfer, que es una mezcla entre el método tradicional y el método de tanque. Realmente hay una segunda fermentación en botella, son súper complejos, pero en vez de hacer el degüelle, el removido y el degüelle, ¿sí? Lo que hacen es que abren todas las botellas y las tiran en un tanque. Entonces uno dice, pero ¿para qué haces la fermentación en la botella, pero después lo tiras en un tanque? Es básicamente para que el proceso de filtrado sea más parejo y más fácil, y al mismo tiempo los espumantes queden más homogéneos entre ellos. Hagan de cuenta que yo hago la mezcla de los espumantes después de la segunda fermentación en botella para que todos queden igualitos. Porque si hay algo cierto del método tradicional es que hay pequeños cambios entre botella y botella porque la fermentación no ocurre exactamente igual. ¿Ok? Y me Entonces, imagino que esto, también abarata mucho más el ponerlo en un tanque que el estar haciendo todo el proceso botella por botella. correcto, correcto. Entonces, esto es Alemania, chicos, o sea, es un quilombo, ¿sí? O sea, tienen un orden tan marcado y tan estricto que puede llegar a tener 3.700 denominaciones de origen, lugares muy pequeños, estoy hablando que hay Großlagen que tienen, no sé, 20 metros por 30 metros de área, no es mucho más que eso. Hay colinas que tienen 10 o 15 Großlagen, que lo hace muy complejo de entender. Y adicionalmente, pues el tema del idioma no ayuda, porque así como Karen me ha hecho cara de no estoy entendiendo las palabras que estás diciendo, me estoy asustando durante todo este capítulo, es lo que le pasa al consumidor. Se pierde en tanto orden y en tanta regulación. Claro, pero entonces ahora yo, del otro lado, de como consumidora de vino alemán, pero no tengo el conocimiento tan profundo porque tampoco tengo el idioma, yo lo que les recomiendo mirar siempre son cinco cosas. Uno, la región, que aquí sí les hicimos un resumen de las regiones y ya saben que hay como dos principales que, que les acabamos de decir, que es el Mosel y Rheingau. Después tenemos la uva, que también sabemos que la uva bandera es el Riesling, aunque existen muchas otras que les íbamos nombrando en el episodio. Ver si la etiqueta dice Trocken. Si dice Trocken, sabemos que es un vino seco. Por otro lado, si dice Cabinet, entonces ahí sí pueden aprenderse simplemente esa pirámide que te habla de Spatlese, Auslese, los Bernauslese, Trocken Bernauslese, que viene con los niveles de dulzor de la uva, la madurez de la uva y el dulzor del mosto, obviamente. Eh, y ahí ya ven qué tan dulce quieren consumir su vino. Y después existen unas siglas en la etiqueta de los vinos secos que te hacen como entender que el viñedo es más top, por decirlo así, que es BDP, V pequeña, DP o GG. Entonces ahí ya saben que son de mayor calidad. Y bueno, yo con estas claves me bandeo bastante bien en el momento de comprar vinos alemanes y saber qué consumir.
literal, ¿sí? Aquí es bastante complejo de nuevo por esto, pero si tengo claro las denominaciones, un poquito las normas, puedo realmente entender. Entonces, resumen, como dijo Karen, los Einzellage, ¿sí? Son los viñedos, los single vineyard, que no son tan prestigiosos. Después tengo los Großlage, que son los más importantes. En ninguna parte les va a aparecer Großlage, simplemente les va a aparecer un nombre, ¿sí? Wellener, Sonnenur y cosas súper complejas. Entonces, cuando tengo estos nombres largos, realmente lo que me estás diciendo, este es el pequeño viñedo dentro de este otro pequeño viñedo dentro de esta región. Generalmente, si yo tengo el nombre del lague, el nombre del viñedo, el Großlage, voy a tener algo que se considera como Gran Cru, como estos lugares. Y de nuevo, tengo 3000 de estos. Ojalá en algún momento podamos, porque yo tampoco me lo sé, aprenderlos todos y saber cuál queda en cuál y cuál es mejor que otro, pero definitivamente tengo grandes vinos en Alemania, que es lo importante. Entonces, entender que Großlage son los viñedos pequeños y entender que al final, para ustedes como consumidores, es más fácil entender los QMP, ¿sí? Los Qualitätswein mit Prädikat, los que tienen menciones en etiqueta que me diferencian por dulzor del mosto, ojo, no por dulzor del vino, sino por dulzor del mosto, donde de nuevo está Trocken, que es seco, con posibilidad de que sea semiseco, porque el nivel permitido de azúcar es importante. Tengo Cabinet, que es si quiero un vino, lo más normal del mundo, es a donde me tengo que ir, que son los vinos de cosecha relativamente temprana, de los vinos secos, Rieslings, que son los más afrutados, son los ligeros, son los que no tienen posibilidad de tener ese semiseco, este dulzor. Después tengo Spätlese, que literalmente quiere decir cosecha tardía, donde puedo tener cosas semidulces, semisecas o secas, porque hay Spätleses que se fermentan hasta seco. Y después de eso empiezo con los dulces, donde tengo Auslese, ¿sí? Trockenbeeren Auslese y Eiswein. Bueno, y ahorita, ¿tienes algo más que agregar? No, que tenemos que respirar un poquito porque sabemos que este capítulo fue bastante complejo. O sea, realmente al final, si quiero decirles, no se asusten. Sí, los vinos alemanes es un monstruo en términos académicos, pero al final del día las uvas son ligeramente sencillas, el etiquetado, a pesar de los viñedos, es ligeramente sencillo. Y si yo entiendo este QMP y un poquito el sistema de viñedos, no tengo por qué asustarme tanto. Y ahora viene lo mejor, que es el maridaje. Y Cierto. ahora sí voy a hablar yo. Gracias a la acidez de estos vinos, son muy gastronómicos. De verdad, Riesling para mí es un espectacular comodín en cuanto a maridaje. Mariscos, pescados, cocina asiática, platos especiados, carnes blancas, quesos suaves, platos vegetarianos. La verdad es que para mí Riesling es un poco comparado con los espumantes, marida con muchos alimentos y con muchas cosas y son muy especiales en maridaje. Son vinos que acompañan la comida, no la dominan. Entonces eso es algo súper bonito. No sé, Nico, ¿tienes alguna sugerencia Sí, extra de no, maridaje? aquí hay que pensar en maridaje regional, entonces un chucrut, estas salchichas de ternera, papas, cosas que pueden tener buen peso, pero pues no son pesadas como una carne a la parrilla argentina. Eh, Uno diría, ay, es que las cosas, el Riesling con cosas de mar, sí, no es el maridaje regional típico, porque pues Alemania, digamos que es un país mucho más de consumo de otro tipo de comida, pero chucrut, kimchi, encurtidos, inclusive pescados grasos, sí, por ese Riesling potente, o sea, los grandes Riesling tienen muy buen cuerpo y definitivamente la acidez va a ser lo que más me juega un papel importante en el maridaje de este vino.
¿sí? Y si ya nos vamos con los dulces, Auslese, Trockenbeeren Auslese o Eiswein, pues tenemos los maridajes de los vinos dulces, ¿sí? Como el del Eiswein, que lo vimos hace unos capítulos, foie gras, quesos maduros, pero sí, o sea, esto tiene que ser cosas más bien de comida pensada de verano, pero me recibe cosas interesantes. La comida griega, por ejemplo, o inclusive la libanesa, la israelí, pueden quedar muy bien. Todo lo que es hummus, labne, inclusive gefilte. Yo recuerdo hace muchos años haber comido un gefilte fish en Pesach con un Riesling que quedó muy rico, especialmente porque a mí me encanta ¿cómo se llama? El picante este de remolacha, El el Grein, Jerez. uff, Uy, no, qué rábano rico que es el picante. Grein. Uf, eso es el Es más una allá. mezcla como entre remolacha y un picante de rábano, uff, No, queda mira, y buenísimo. ahora que dijiste, Jane, el otro día fui a comer francés. No era comida judía, era francesa. Y pedimos un paté de champán con una crema de horseradish o grain, es lo mismo, una crema de horseradish blanco, porque también hay el que es teñido con remolacha. Y aparte tenía los cornichons, los pepinillos chiquiticos, chiquiticos, súper ácidos, típicos de Francia. Es uno de los platos que más ricos me he comido en muchísimo tiempo. Así que, no sé, me lo hiciste recordar, se me hizo agua la boca. Bueno, Alemania nos demuestra que un gran vino no depende ni de su calor de la zona, porque esta zona es una zona principalmente fría, ni de la potencia como tal del vino, sino de su equilibrio, del clima, del suelo, del tiempo, como siempre les decimos. Y, y bueno, esperemos que les haya gustado full este episodio, que por más complejo que fue, que hasta a mí se me hace complejo, Nico se los ha hecho bastante fácil y sencillo dentro del nivel de complejidad. Cualquier duda, pregunta, consulta, ya saben que nos pueden escribir acá en el podcast, en comentarios. Nosotros siempre estamos pendientes de responderles. Y bueno, gracias por acompañarnos siempre, por escucharnos. Entren en nuestra página web y los esperamos en un próximo episodio la semana que viene. Se les quiere mucho. Chao, chao.